Mateo 5, del 1 al 12, dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes. Que me ayudes, Señor. Que me bendigas, que guardes mi boca, Señor, que limpies mi corazón, mi mente, y que podamos, Señor, escuchar con toda libertad la voz de tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestro corazón. Gracias, bendito Dios, por esta maravillosa oportunidad, porque aún siendo pecadores, tú nos das ese privilegio de escucharte hablar, Señor. Guíanos, Señor, en estas enseñanzas de tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este pasaje de las bienaventuranzas es un inicio de una predicación, ¿verdad?, que tiene el Señor Jesús ahí en una montaña, en un lugar en donde dice ahí en el versículo 1 que el Señor Jesús subió a esa montaña y se sentó, y los discípulos estaban ahí rodeándole, vinieron a él, dice ahí, y él comenzaba a enseñarles. El Señor Jesús, como siempre, con toda su inteligencia, con toda su sabiduría, da su enseñanza en un orden que podían ellos asimilar, ¿verdad? Que podían ellos, un orden progresivo en el que ellos podían ir asimilando las enseñanzas del Señor Jesús. No vemos en ningún momento un caos en sus palabras, como si no tuviera pie ni cabeza, ¿verdad?, lo que está diciendo, sino que trae un orden, y ese orden comienza con las bienaventuranzas. Comienza su predicación, como le llaman algunos, ¿verdad?, como se le conoce mayormente como el Sermón del Monte. Entonces, comienza este sermón el Señor, esta predicación, sermón es igual, y sus discípulos lo escuchan con atención, escuchando algo que jamás se había predicado, porque una de las partes que el Señor usa, o que el Señor trae a la enseñanza,
es la interpretación correcta de la ley. Aunque los judíos ya tenían la ley, los judíos ya tenían la ley que Dios les había dado por medio de Moisés, ellos no entendían cuál era el sentido de la ley. Ellos la aplicaban al pie de la letra, entre comillas, humanamente hablando. Eran literalistas y no lo hacían con todo su corazón como el Señor esperaba, de cumplir la ley. Lo hacían por tradición, lo hacían por cualquier otro motivo terrenal, mundano, humano, que no fuera el que el Señor Jesús quería. No tenía nada que ver con el Espíritu, no tenía nada que ver con el Espíritu Santo de Dios, sino que todas esas interpretaciones que le habían dado a la ley traían sufrimiento a la misma gente, ¿verdad? Acerca de, vemos aquí algunos subtítulos, ¿verdad? En los que las Biblias vienen así acomodado el texto bíblico. Viene como por ejemplo Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio. Todo esto son referencias a la ley, a lo que estaba escrito en la ley de Moisés y a lo que en ese tiempo se enseñaba. Entonces, esa es otra parte también del sermón, ¿verdad? Del sermón del monte. Y también da el Señor parábolas, también da el Señor enseñanza, ¿cómo se dice? Con ejemplos, como por ejemplo, el hombre que edificó su casa sobre la roca, o el otro que lo edificó sobre la arena. Entonces, el Señor viene a aterrizar este sermón, ¿verdad? Con estas enseñanzas muy ilustrativas. Y bueno, solamente quería mencionar esas características de esta predicación del Señor Jesús. Y ahorita me quería enfocar en este bloque que acabamos de leer, bloque de versículos del 1 al 12, donde habla de las bienaventuranzas. Este mismo bloque podemos tomarlo en tres partes. Primero, la bienaventuranza, o sea, lo que significa la palabra bienaventuranza, ¿verdad? Porque cada una de las sentencias que da aquí el Señor, o de las frases, ¿verdad? Pues que frase se me hace una palabra muy superficial. Pero bueno, cada una de las frases que el Señor pronuncia en una lista de bienaventuranzas, cada una de ellas trae una enseñanza distinta, ¿verdad? Pero que están enlazadas una con otra. Y en cada una de ellas menciona esta palabra de bienaventurado. Es decir, es una repetición y por lo tanto es muy importante. Entonces aquí vemos esta parte, ¿verdad? La bienaventuranza. También vemos otra cosa. Estas bienaventuranzas también se generan en su mayoría por consecuencias que trae la fe cristiana o la fe de un cristiano cuando se ejerce. Obviamente es el único lugar en el que se puede ejercer, pero lo digo para que vayamos adentrándonos en este pasaje. Cuando se ejerce en el mundo, ¿verdad? En este mundo, cuando ejerces tu fe aquí, pues hay una consecuencia mala, negativa. Y el Señor menciona esas consecuencias, ¿verdad?
esas consecuencias de ejercer tu fe, es decir, de mostrar un carácter cristiano, un carácter el carácter de Cristo en nosotros, el fruto del Espíritu. Si lo mostramos en nosotros, eso nos trae una consecuencia en este mundo. Y por último, también la cuestión de el galardón. El Señor siempre que habla de sufrimiento, siempre da esperanza. El Señor no es fatalista. El Señor no maneja la predicación del Evangelio como muchos lo hacen hoy en día, ¿verdad? Hablando solamente de sufrimiento y cosas malas y el apocalipsis y lo que viene y todo eso, sin dar una esperanza, sin dar el sentido de ser un cristiano en medio de todo eso. O sea, hay esperanza para el cristiano, tal vez para el que se pierde no la hay. Y digo tal vez porque pudiera ser que en un momento dado la persona se convierta. Pero aquí también el Señor da esa esperanza del galardón. Es decir, que no es en vano lo que hagamos aquí para el Señor, como dice 1 Corintios 15:58. Entonces, ¿qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado es feliz, sencillamente. Es que alguien es muy feliz. Algunos dicen que es 3 veces feliz, ¿verdad? Pero primero, para saber eso, habría que definir la palabra felicidad, ¿verdad? Para poder decir, esa persona es 3 veces feliz. Entonces, sencillamente yo, para no hacernos bolas, yo lo veo así como una felicidad incontenible que el Señor pone en nosotros. Es la bienaventuranza, es decir, es algo que proviene del Señor. Es algo que el Señor te provee. Es una felicidad que no tiene nada que ver con nuestras emociones ni con este mundo, sino tiene totalmente que ver con el reino de los cielos, obviamente con Dios directamente, ¿verdad? Con el Señor Jesús. Entonces, con su amado Hijo. Esa bienaventuranza puede resultar para nosotros difícil de comprender, pero también esa característica tiene esta palabra, ¿verdad? Que no es algo intelectual, no es algo que se tenga que entender para poder vivirlo, sino que el Señor nos dice que si nosotros vivimos estas cosas, estas características o estos elementos que caracterizan al cristiano, tal vez sea mejor decirlo así, cuando los vives, eres feliz porque estás ejerciendo realmente la fe del Señor. Porque cuando alguien realmente ama al Señor y se entrega al Señor, eso es agradable para Dios. Pero hay alguien para quien no es agradable, que es el enemigo, ¿verdad? Entonces el enemigo empieza a mover sus ejércitos espirituales, ¿verdad? De maldad, sus huestes espirituales de maldad. Empieza a mover todo eso para que el cristiano desista de su fe, cosa que no va a lograr, porque también en estas consecuencias, ¿verdad? Ya estamos ahorita ya rondando en el segundo punto, en estas consecuencias que vienen de ejercer la fe cristiana, ¿verdad?
en estas consecuencias que son necesarias para que seamos probados por el Señor, que son necesarias, además de para ser probados, también para ser ejercitados, ¿verdad? Para que sea ejercitada nuestra fe y para que sea ejercitada en un sentido espiritual, ¿verdad? No en un sentido como lo hacen o como lo enseñan los que escriben libros de autosuperación personal, hablando de que las pruebas o las cosas malas que te pasan te van haciendo más fuerte. Quizás en un sentido sí, vas aprendiendo cosas, pero eso realmente no es tan importante, o sea, eso realmente no tiene tanto sentido para el cristiano, sino que lo que tiene sentido para el cristiano no tiene sentido para el mundo, porque para nosotros el vivir estas pruebas nos hace más débiles, en lugar de hacernos más fuertes, porque nos hace reconocer nuestras carencias, nuestras flaquezas. Y al momento de que nosotros reconocemos esas flaquezas en medio de la prueba, es entonces que el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. El poder de Dios, dice la palabra, que se perfecciona en nuestra debilidad. Y para que nosotros sepamos que somos débiles, pues es necesario que venga una prueba. Es necesario que venga alguien más grande, ¿verdad?, que nosotros, a querer amedrentarnos para decir, pues sí, no puedo con esto, ¿verdad? Soy débil. Yo pensaba que podía, pero no puedo, tengo que reconocerlo. Pero yo sé quién sí puede, el Señor, y Él sí me ayuda. Él me ayuda, Él es, como decía un predicador del siglo XIX, Él es mi hermano mayor, y cuando el enemigo viene a molestarme, yo le digo, le voy a decir a mi hermano mayor, y voy y le digo a mi hermano mayor, y viene mi hermano mayor que es Jesús, y lo pone en su lugar, dice, como cuando en la escuela, ¿verdad?, hay problemas con alguien más grande y tú de niño vas y te quejas con tu hermano mayor. Este predicador da este ejemplo muy ilustrativo, por cierto. Entonces, para nosotros es necesaria la prueba, es necesario esta segunda parte de este bloque, ¿verdad?, de versículos donde el Señor menciona que son bienaventurados, para empezar, quienes reconocen su pobreza espiritual. Es decir, quienes reconocen que han sido un fracaso en lo espiritual. Quienes reconocen que no han encontrado la verdad, que no han encontrado a Dios todavía. Y esa persona que reconoce eso, pues es quien normalmente se convierte a Cristo. Porque una persona que piensa que tiene a Dios, tú le hablas de Cristo y te dice, sí, yo sí creo, yo oro todas las mañanas, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios. Y cuando le predicas el Evangelio, le dices a la persona, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Pues normalmente lo que te dice es, ya lo tengo en mi corazón, ¿verdad? Y realmente la persona, pudieras pensar en ese momento, pues tal vez sí lo tenga, pero en la forma de vida que lleva se ve que no es verdad. Pero es que esa persona, aquí lo que está sucediendo es que esa persona no es pobre en espíritu, cree que es rico, cree que tiene a Dios, cree que tiene a Cristo, cree que no le falta, y por eso no acepta lo que tú le ofreces, ¿verdad? Pero en realidad no tiene a Cristo ni a Dios, sino que tiene una religión y vive en sus tinieblas, ¿verdad? Vive entre las tinieblas. Solamente Dios, cuando nos llama de las tinieblas a su luz admirable, y nosotros reconocemos con esa pobreza de espíritu, es que podemos escuchar realmente la voz de Dios y arrepentirnos, ¿verdad? Y seguirle. Vemos que dice también en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Un cristiano tiene ese obstáculo, ¿verdad? Esos obstáculos que en ocasiones, no siempre, hay que reconocer que no es siempre. O sea, hay ocasiones en las que hay solamente gozo en el corazón porque hay cosas que Dios nos está dando y las estamos viendo, ¿verdad? Todo lo que Dios nos está bendiciendo. Pero hay ocasiones en las que estamos en medio de la prueba y aún así puedes sentir gozo también, ¿verdad? Puedes ser bienaventurado, puedes ser feliz, pero con lágrimas, porque la situación está difícil. No tiene nada de malo llorar, ¿verdad? Es una característica del cristiano. No significa que el cristiano va a estar llorando todo el tiempo, que le va a ir mal todo el tiempo, ¿verdad? Lo que significa es que porque ejerce su fe en este mundo, el diablo viene y lo quiere amedrentar y llega a tal grado esa agresión del enemigo que el cristiano llega a las lágrimas, ¿verdad? Pero dice el Señor, a quien le sucede eso, pero por causa del Señor, entonces es bienaventurado, porque va a recibir consolación. Es más bienaventurado o es más dichoso la persona, creo que es lo que quiere decir el Señor aquí, o al menos es lo que yo interpreto, ¿verdad? Para mí, y quiero compartírselos a ustedes. El Señor, podemos aquí nosotros entender que una persona que está en paz, ¿verdad? Pues tiene un gozo, una felicidad, ¿verdad? Porque todo le va bien y está muy feliz. Pero una persona a la que le acaba de ir mal, que acaba de estar hundido en las lágrimas, en el sufrimiento, y después es consolado por el Señor, pues ese gozo se triplica todavía, que el que está en paz y le está yendo bien. O sea, es bienaventurada la persona que es consolada, porque esa consolación proviene del Espíritu Santo de Dios, que es el Consolador. Entonces vemos en no podemos hablar de cada una de las bienaventuranzas, porque son diversas, ¿verdad? Y no acabaríamos, no nos alcanzaría el tiempo. Pero quise tomar estos primeros ejemplos, o estos primeros versículos como ejemplos, ¿verdad? De esa estructura que da el Señor, ¿verdad? Donde menciona la bienaventuranza, donde menciona la consecuencia del cristiano, ¿verdad? De ejercer su fe, la consecuencia de ser así, de tener esa nueva naturaleza. Es cosa inevitable para el cristiano, ¿verdad? El cristiano no puede evitar estas cosas. Un cristiano verdadero así vive. Y de pronto le pasa una prueba, de pronto no quería que se me pasara, también ya me acordé, una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es cuando alguien te ofendió y tú no respondes de la misma manera, sino que tienes misericordia de esa persona. Cuando alguien te hizo algo malo y tú no le respondes igual, ¿verdad? Tú tienes misericordia. Es como nosotros cuando ofendemos a Dios, y Dios es misericordioso con nosotros, no nos paga conforme a nuestra maldad, sino que tiene misericordia. Entonces, esta bienaventuranza me parecía interesante, por eso no quería que se me pasara, porque una persona que tiene misericordia significa que también ha sido ofendida, ¿verdad? Aunque la misericordia también se puede aplicar en otras cosas, ¿verdad? Esa palabra también se puede usar, tiene otros significados también, en los que se puede aplicar y es válido y es correcto. El don, por ejemplo, de la misericordia, el ayudar, ¿verdad? El necesitado.
también ahí aplica la misericordia. Pero si vemos desde el punto de vista de Dios, la palabra misericordia viene, ¿verdad?, de que nosotros no somos dignos de Él, nosotros le ofendimos y aún así Él nos perdonó y tuvo misericordia de nosotros. Significa que también, si somos misericordiosos, es porque a alguien nos ha hecho algún mal y aplicamos ahí la misericordia. Y entonces esas son las consecuencias, ¿verdad?, que hay. Y por último, el galardón, ¿verdad?, lo que todos esperamos. Un descanso eterno, ¿verdad?, el estar con el Señor, el estar disfrutando de su presencia, un grande galardón, pero a su vez también una recompensa que nosotros vamos a recibir cuando hayamos vivido nuestra fe de esta manera. Algunos piensan que el Sermón del Monte es una predicación muy dura de parte del Señor, y tienen razón. En cierto sentido, tienen razón, porque cuando habla del corazón de la ley el Señor, pues la aplicación de la ley como Dios le exige realmente, pues es algo muy imposible de cumplir para la carne, ¿verdad? Pero nada imposible para Dios. Y en este caso, ¿verdad?, de los, ¿cómo se dice?, de las recompensas, viene esta recompensa, viene mencionado este galardón después de que habla de vituperio y de persecución, de difamación también. Digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, un cristiano vive estas cosas. Y si no las está viviendo ahorita, tal vez en un momento le va a pasar. Entonces, eso puede resultar duro para alguien, saber que tiene que pasar por eso para poder recibir una recompensa. Pero en realidad, lo único que está diciendo aquí el Señor es: te dio una nueva naturaleza que si tú la haces brillar en este mundo, te va a generar consecuencias. Pero sin embargo, después de esas consecuencias, de ese vituperio, de esa persecución, después de todo aquello que te ha molestado, ¿verdad?, porque te ha oprimido el enemigo, después de todo eso viene un respiro, un descanso, ¿verdad?, y un grande galardón, una recompensa, que son las coronas que el Señor nos da por lo que hicimos para Él en esta tierra. Entonces hay grande recompensa, hay grande galardón, y la exhortación de hoy en día, de esta noche, es que resistamos, ¿verdad? Resistamos en la batalla, y que continuemos, que no nos rindamos. Lo que hagamos para el Señor no es en vano, nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Continuemos, y a su momento vamos a ver el fruto de esa paciencia, ¿verdad?, que el Señor mismo pone en nuestro corazón para continuar hacia adelante. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre nos alientas con ella, Señor. Siempre nos alimentas y nos das esa fortaleza que necesitamos, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a verte en cada versículo de la Biblia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver la obra poderosa que hiciste en la cruz, en cada libro de la Biblia, Señor, y que podamos siempre aplicar a nuestra vida todo lo que tú quieres que hagamos, que seamos unos hijos obedientes, hijos amados, que podamos, Señor, agradarte así cada día. Gracias por tu palabra, Señor bendito. Gracias nuevamente, y ayúdanos, Señor, fortalécenos en medio
de la prueba, Señor, y de la batalla. Ayúdanos a ser bienaventurados, Señor, porque ya lo somos, por tenerte a ti, bendito Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.